Bueno, hoy día estuvimos discutiendo la acusación al ministro Harald Bayer y lo primero que tenemos que decir es que este no es un tema personal. No se trata si nos gusta o no la persona del ministro, no tiene que ver tampoco con su historia de vida, tiene que ver con la función que a él le ha tocado desarrollar en este país. En primer lugar, aquí efectivamente hay un trasfondo ideológico. Para mí, una de las herencias más dramáticas de la dictadura, además de la constitución de Pinochet, no solamente por el sistema binominal, sino porque la constitución de Pinochet es la que le da un rol jibarizado al Estado, porque la constitución de Pinochet es la que dejó o impide que la educación sea un derecho, solo garantiza el libre acceso, o no permite que la salud sea un derecho, también solo garantiza el libre acceso. Ahí está establecida la privatización de las aguas, que es el único país del mundo donde los derechos de agua son propiedad privada. Es la Constitución la que no permite reconocer a los pueblos originarios, ni desarrollar nuevos derechos, como por ejemplo el derecho al Internet, porque en ese tiempo no había Internet. Y además de esa herencia dramática que es la Constitución, hay otra herencia que es el modelo educacional. El modelo educacional ha sido el instrumento que han tenido los sectores conservadores, las visiones neoliberales, para desarrollar una hegemonía en este país, que es la promoción del individualismo, que es la promoción de las fuerzas propias y las capacidades individuales como lo único valioso, y lo que ha permitido, en cierta manera, generar las condiciones para ir privatizando todos los bienes públicos y destruyendo todas las solidaridades tradicionales, privatizando la educación, la salud, los sistemas de previsión, las AFP, y llegando a una situación ya de aislamiento y de falta de derecho a las personas, y donde finalmente no hay derecho, y esos bienes solo se asignan en función del tamaño del bolsillo. Si tienes dinero, tienes salud; si tienes dinero, tienes educación de calidad; si tienes dinero, tienes una previsión o una seguridad para la vejez. Y ese ha sido el modelo educacional, el que nos ha permitido o le ha permitido a estos sectores neoliberales poner finalmente como un valor los temas que tienen que ver con el mercado, con la competencia, con la productividad, y ir cuestionando cada vez más los elementos de comunidad, de solidaridad, de ponerse en el lugar del otro, de empatía. Y además ha permitido este modelo, finalmente, la autorreproducción de la élite. Este es un modelo muy inteligente. No solamente la derecha tiene universidades donde forma una cierta visión, sino que se ha apropiado de la formación de la élite y ha generado un modelo donde se impide que aquellos jóvenes que provienen del mundo popular puedan a futuro ser parte de la élite. Un niño de Cerro Navia, La Pintana, difícilmente va a ser un abogado prestigiado, va a ser un médico prestigiado, va a ser un cientista político, un ingeniero prestigiado. Es un error estadístico. Y en cierta manera lo que hicieron fue terminar con ese instrumento de la educación, un instrumento estratégico, como el instrumento que permite generar igualdad de oportunidades, como ocurre en todas partes del mundo. Es decir, un niño que da lo mismo que vive en La Pintana, en Cerro Navia, en Vitacura o La Dehesa, tiene una educación que le garantiza las mismas oportunidades. Lo que hay en Chile es un apartheid, una sudafricanización encubierta. En Sudáfrica existían los negros y los blancos, en un verdadero gueto. Acá existen guetos, pero son entre ricos y pobres. Un niño de La Dehesa en un colegio privado que cuesta caro no va a conocer nunca en la vida, nunca se va a topar con un niño pobre, nunca va a compartir las experiencias de vida, y esos guetos son los que hay que terminar. Por eso hay que terminar con el lucro universalmente. ¿Para qué? No solamente para que la gente le vamos a pedir que pague más impuestos y le vamos a decir en contraparte que usted puede poner a su hijo en un colegio de calidad que va a ser gratuito, sino que permite la integración, el mestizaje. Y además, evidentemente, entonces este modelo es el modelo que rompe eso, que autoperpetúa la élite y permite tener un modelo de segregación. Y uno subintelectual y orgánico, uno de los custodios de la fe, uno de los Ratzinger del sistema, es el ministro Bayer. Y ponen a dirigir al Ministerio de Educación al intelectual orgánico. Y en cierta manera ahí se comete un error, porque ponen a uno de los actores más relevantes del pensamiento neoliberal en educación a tener que asumir las tareas políticas. Y el ministro Bayer, como buen intelectual y como una persona que tiene experiencia tecnocrática y de poca convivencia, se encierra en sí mismo y no le da importancia a temas que son importantes. De hecho, nosotros habíamos recurrido con el senador Letelier a la Contraloría, y la Contraloría emite un dictamen donde dice que efectivamente el Ministerio de Educación y de la Justicia tienen un rol sobre la fiscalización del lucro, y que cuando hay lucro y es ilegal, tienen, por ejemplo, pueden llegar hasta
el término de la personalidad jurídica de esa universidad, nada de eso ocurre. Pero lo más grave es que hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Esa comisión investigadora establece que hay situaciones irregulares graves, que hay lucro, que hay sociedad de espejo, establece incluso algunas universidades las determinan que tienen lucro, y el ministro Beyer, yo creo que por falta de experiencia también y de buena asesoría, en vez de tomar eso y hacerse cargo de eso, le baja el perfil y termina en cierta manera desvirtuando y señalando que no hay nada importante o aminorando la importancia de lo que está ahí, e incluso pidiendo a los diputados de derecha que planchen esta información y que voten en contra. Entonces, finalmente el ministro no tiene posibilidad de haberse hecho cargo de esto. Y en cierta manera, la acusación constitucional lo que va a evaluar no va a ser la personalidad del ministro ni su capacidad intelectual, si el ministro, pudiendo haberlo hecho, tomó todas las medidas para fiscalizar, sancionar adecuadamente el lucro, y aparentemente, por todos los antecedentes que hay y por la manera en que se condujo, él podría haber ido mucho más allá en haber fiscalizado, impedido, sancionado y cuestionado, dado que tenía instrumentos, pero él esos instrumentos que tenía, en vez de usarlos, como por ejemplo la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, los desvirtuó, o como los dictámenes de Contraloría, no los escuchó. Y por lo tanto eso es lo que se va a jugar mañana, y en función de eso tendremos que votar. Aquí el tema central es el lucro, y el tema central es si el ministro fiscalizó adecuadamente este lucro ilegal, si pudo haber tenido acciones o haber establecido sanciones, o en cierta manera colaboró a omitir y tuvo complacencia, y finalmente colaboró más bien a que este tema no se discutiera y no se fiscalizara adecuadamente.